Bien, confirman si ya copiaron para continuar. Falta la última. Falta la última. Sí, la ultimita falta. Muy bien, espero. Fórmula 15. Cotangente del ángulo U es igual a menos la derivada del ángulo por la cosecante al cuadrado del mismo ángulo. Ejemplo, cotangente de 5, vamos a poner x al cuadrado. La derivada va a ser menos la derivada del ángulo 5x al cuadrado por cosecante al cuadrado del mismo ángulo, 5x al cuadrado. Entonces aquí la derivada del ángulo sería 10 veces x por la cosecante al cuadrado de 5x al cuadrado. Número 16, la derivada de secante. La derivada de secante es igual a u' por la función secante por la función tangente de u. Entonces, aquí la derivada de secante de u es igual. La derivada, perdón, acá vamos a poner un ángulo que sea 3x al cuadrado. Entonces, la derivada del ángulo sería, bueno, acá vamos a hacerlo paso por paso, secante de 3 veces x al cuadrado por la tangente. Tangente 3x cuadrado. Sí, muy bien. La derivada sería entonces 6x 6x. secante. Secante del ángulo por tangente del ángulo 3x al cuadrado. Muy bien, pasamos a la número 17, que sería la derivada de la función cosecante. Cosecante de u es igual a menos u' por la cosecante del mismo ángulo por la cotangente del ángulo u. Entonces aquí pongo la cosecante del ángulo, imaginemos 5x. Entonces la derivada de 5x por, perdón, acá no hay que olvidar el negativo. Hay un menos, derivo el ángulo por la cosecante del mismo ángulo por la cotangente del mismo ángulo. La derivada entonces aquí, ¿cuánto vale la derivada? 1. 1. 5 cosecante. 5 por la cosecante de 5x por la cotangente de 5x. Muy bien. ¿De dónde salió el menos, ingeniera? Por la fórmula. Cada vez que derives a cosecante, no te olvides poner el negativo por delante. Ah, o sea, el cosecante es negativo siempre, ¿no? Exacto, igual que cotangente, igual que cuando derivamos la función coseno, la derivada de coseno es menos seno, por la Sí. derivada del ángulo. Ah, gracias. Luego vamos a ver para funciones inversas, es decir, arcoseno o inversa de la función seno, la derivada es la derivada del ángulo dividido entre la raíz de 1 menos el ángulo al cuadrado. Por ejemplo, si tengo la expresión seno de x, ¿cuál es la derivada de seno de x? En este caso tengo que derivar x dividido entre 1 menos u al cuadrado. x al cuadrado. En este caso u para nosotros vale x. Entonces esto sería 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado. Bien, número 19.
La derivada de arco coseno de U es igual a menos, muy parecida a la anterior, pero solamente cambia el signo, menos la derivada del ángulo entre 1 menos U al cuadrado. Bien, entonces aquí, derivada, perdón, acá es seno inversa. Y acá vamos a poner coseno inversa o arco coseno, que es lo mismo. ¿Cuál es la derivada? En este caso derivamos el ángulo sobre 1 menos el ángulo al cuadrado. 1 menos el 3. ángulo al cuadrado. Perdón, de nuevo. 1 menos el ángulo y además todo esto está elevado al cuadrado. Cuadrado. Si derivamos, la derivada de 3x al cuadrado es 6. 6x. 6x sobre 1 menos 9x al cuadrado. Diré a la cuarta. 9x a la cuarta. Muy bien, correcto. El 2 afecta tanto a la parte numérica como a la parte literal y cuando vemos la parte literal sería potencia de potencia. 2 por 2, 4. ¿Sí, Diego? Decir arcoseno no sería lo mismo que decir cosecante. ¿Perdón? Decir arcoseno o arco coseno no sería igual que decir cosecante o secante. Y aquí es la contraria. Perfecto. Disculpe, el 9 ¿de dónde lo sacó? ¿Del 2 veces 3? Porque está elevado al cuadrado. Sí, es que el exponente afecta a la parte literal y el número. Ah, ya. Seguro se le fue la señal. En la calculadora te sale poner el 2x, te sale 9. Diego, ¿viste? ¿Para qué preguntar? Se fue. Le reinicio de Windows, no mentira. Se salió la ingeniera. Por culpa de Diego nos quedamos sin profesora ya. Puedo coger. Íbamos también hasta que preguntó eso y dijo, no, estoy aquí en vano. En otra ya no pregunté, Diego. No pregunta. Diego, Sí, Diego, ¿para qué preguntar, Diego? Para correr a la ingeniera de pasar. Y está mejor que el ingeniero, nos enseña todavía. mentira, Dieguito. Seguro es porque se le fue la señal o algo así. Ella no sería así por así. Hasta usted, Diego. ¿Ves lo que provocas, viejo? Es una buena señal que entres a la clase. Alguien preguntaba si arco coseno era lo mismo que... ¿Cuál era Decía, sí, que yo sepa, arcoseno es lo mismo que decir cosecante. ¿No sería la misma fórmula? ¿O no tendría que ser la misma fórmula? De nuevo la pregunta. Que yo sepa, arcoseno es lo mismo que decir cosecante. Cosecante. Arcoseno de un ángulo es lo mismo que decir cosecante. Que ¿Esto? yo sepa. Ay, perdón, no está viendo mi pizarra. ¿Qué sabemos de seno inversa? Seno inversa es como si tuviéramos 1 sobre
seno del ángulo alfa. Entonces, si buscamos las relaciones seno de alfa, coseno de alfa, tangente de alfa, cotangente de alfa, secante de alfa, cosecante de alfa, sí, evidentemente la inversa de seno es cosecante. ¿Sí? Por esta relación que sabemos. Y creo que cuando está el prefijo de arco, quiere decir que es lo contrario también, ¿no? ¿Qué es inversa? Sí, es la inversa. Entonces sería arco seno que sea. Entonces arco seno sería lo mismo que cosecante. ¿O no? Arcoseno, claro, en este caso es lo mismo que cosecante, ¿sí? Por la deducción que tenemos acá, es la inversa. Seno Entonces, inversa es lo mismo que cosecante, coseno inversa va a ser lo mismo que secante. entonces no sé, que hayan dos fórmulas distintas, digamos. Eh, Me Ah, confundo. ya, entre la número 17 y 18. Ajá. Tendríamos que probar con valores numéricos. Una vez que derivas, tendrías que evaluar y verificar que sea lo mismo. Ah, ok, ok, ok. ¿Sí? Tendríamos que asignarle un valor al ángulo y así comprobar si realmente es lo mismo cuando tú derivas directamente la función secante y la función inversa de seno. Ok. Habría que verificar eso. Pero muy buena su observación, Diego. Bien, y finalmente llegamos al número 20. Ramiro. Bien, creo que fue un error. La derivada de la de arcotangente o inversa tangente va a ser igual a la derivada del ángulo sobre 1 más u al cuadrado. Por ejemplo, aquí tendríamos tangente inversa de x. Esto significa que tengo que derivar el ángulo, la derivada de x sobre 1 más x al cuadrado. Y esto sería 1 sobre 1 más x al cuadrado. Y esta vendría a ser la derivada. Muy bien, entonces terminen de copiar. Voy a esperarles unos 3 minutos. Básicamente nos vamos a basar en estas 20 fórmulas, ya que sea como una base que para todos nos vamos a basar sobre 20, sé que hay más, pero con estas ya podemos hacer mucho.
Bien, confirman si ya lo tienen todo. Sí, ya está. Sí, bien, pasamos a hacer más ejemplos. Anoche habíamos visto la regla de la suma. Ahora vamos a continuar con la regla del producto. Ya conocemos todas las fórmulas, bueno, la mayor parte de las fórmulas. Vamos a aplicar la regla del cociente. Muy bien, entonces, solamente para recordar la regla del producto. Si tengo dos funciones u por b, la derivada es la derivada de u sin derivar más sin derivar u por la derivada de b. La regla del cociente. Habíamos visto tres situaciones, función sobre función. En este caso, u' por u menos u por b' dividido entre b al cuadrado. Luego, una función sobre una constante, sobre cualquier número, es u' sobre la constante. Una constante sobre una función es la constante por la función derivada sobre u al cuadrado. Entonces, aquí tenemos tres situaciones cuando analizamos cociente. Cuando ustedes tienen que tomar muy en cuenta cuando vean una fracción, una división, se llama también cociente. Voy a dar algunos ejemplos. Ustedes me van a decir qué reglas aplicamos si, por ejemplo, tenemos seno de 4x por la exponencial de 2x más 10x al cubo. Si me pide derivar todo esto, número 2, si me pide derivar logaritmo natural de 4x dividido entre 7 más la exponencial de 3x por seno de 2x. Entonces, si fuera esta la función, ustedes me dirán qué reglas debemos aplicar. Si tengo la siguiente, raíz cúbica de 2x al cuadrado más 5 elevado a x más tangente del ángulo 3x a la quinta. Número 4, si tenemos logaritmo en base 10 de una expresión x por la función exponencial de x al cuadrado más coseno del ángulo 3x menos la función, en este caso voy a considerar la función potencia 3x elevado a x al cuadrado. Muy bien. Miren y ustedes me dirán qué reglas debemos aplicar. Solamente van a ir identificando las reglas que debemos aplicar. A ver, vamos a las personas que quieran participar. Pregunta 1, levantan la mano y me dicen qué reglas deberíamos de emplear. Marilyn, adelante. En el número 1, si no me equivoco, primero hay que hacer la regla de la suma. Muy bien, la regla de la suma. Usted está viendo que hay dos términos, ¿sí? El primer término y segundo término. Entonces aquí aplicamos regla
de la suma. ¿Sí? Muy bien. Luego, ¿qué más debemos aplicar? Mm, La regla del producto. La regla del producto, porque si usted se concentra en el primer término, tenemos dos funciones diferentes que justamente están en multiplicación. Por lo tanto, ahí debemos también, una vez que aplicamos la regla de la suma, nos encontramos con un producto de funciones, por lo tanto se aplica la regla del producto. Bien, listo. Vayan pensando para la pregunta 2. sería En las igual dos a reglas del cociente y suma. primero sería la suma, luego cociente y también de la multiplicación. Muy bien. Primero, regla de la suma. Bien, porque acá vemos de entrada hay dos términos. Y ya cuando después te concentras en cada término, al momento de derivar, nos encontramos en el primer término con La regla
¿Cómo les fue? Ya es hora. ¿Revisamos? Todavía. Pero al menos han hecho un avance. Quiero que revisemos, ¿sí? Sí. Bien, a ver, quiero ver. ¿Cuántos hizo Marilyn? Te cuento que hice el procedimiento, pero no pude acabar lo demás. Bien, a ver, vamos a verificar si van por buen camino o qué pasó. Ya lo tengo acá. En la primera tenemos, bueno, como acá vemos, hay un producto, ¿sí? Primero derivo todo esto, aplicamos la regla de la suma al derivar toda esta expresión, la derivada de 10x al cubo. Entonces luego aplicamos la regla del producto y cuando aplicamos la regla del producto, aquí todo esto para mí es u y todo esto es b. Entonces lo que hice es anotar acá la derivada de la función trigonométrica sin derivar por la derivada de la exponencial y acá simplemente sería la derivada de esta función polinómica de grado 3. Entonces al derivar una función trigonométrica seno, derivamos el ángulo, sería 4 por coseno del mismo ángulo sin derivar. Aquí de preferencia la derivada de 2x lo estoy mandando acá adelante, el valor numérico es mejor, sin derivar seno de 4x por lo mismo. Aquí hemos aplicado la derivada de la exponencial. La derivada de una función polinómica baja el exponente a multiplicar 30x al cuadrado. ¿Alguien ha llegado a ese resultado? No. ¿Cerca? Yo sí. Muy bien. Muy bien. Entonces, si aplicaron mal, tal vez ha sido en la regla del producto. En la número 2, vemos que aquí, claro, de entrada hay dos términos. Aplicamos la regla de la suma, derivada de todo esto más la derivada de todo esto. Ya cuando nos concentramos un poquito a derivar, aquí nos encontramos con un cociente. ¿Y cuál es la derivada de un cociente? Aplicamos esto, que dice la derivada del numerador y lo demás se mantiene como tal. Aquí vemos que hay otra vez un producto, hay dos funciones, la exponencial y la trigonométrica. Entonces, otra vez aplicamos la regla del producto, derivada de la exponencial sin derivar, la trigonométrica más sin derivar por la derivada de la trigonométrica. Entonces, ¿qué me queda? Aquí, cuando derivo el numerador, la derivada del logaritmo natural, entonces sabemos que es u' sobre u. La derivada de 4x es 4, sin derivar 4x. Sobre lo mismo, no pasa nada. Aquí no estoy simplificando, no estoy reduciendo a su mínima expresión. Lo primero que quiero que ustedes manejen correctamente las fórmulas. Luego, aquí recuerden que aquí hay un producto. Entonces, para mí esto es u y esto es b. La derivada de u sin derivar por la derivada de b. La derivada de la exponencial, ¿sí? Adelante. Entonces, para las dos, para el logaritmo natural, sería primero utilizar la fórmula del logaritmo natural y luego sería la del cociente. ¿O cómo? No, en este caso, bueno, en realidad, como es un valor numérico, acá vemos que hay un cociente, ¿sí? Al aplicar el cociente, ¿qué te dice? Que derives lo que está arriba y se mantiene lo que tenemos en el denominador. Y al derivar, ahora, una vez que ya hiciste la regla del cociente, primero son las reglas. Estás aplicando primero la regla del cociente y luego, en función a lo que tienes, ahora sí aplicas la derivada del logaritmo. Ah, ya. Bien, y luego acá estoy aplicando primero la regla del producto y después ya me concentro en cada uno de los términos o funciones. ¿Sí? En este caso es la derivada de la exponencial. Sabemos que la derivada de e a la u baja el exponente, se deriva por lo mismo sin derivar.
sin derivar, aquí vean, se está conservando, la derivada de seno de 2 veces el ángulo es la derivada del ángulo por coseno del mismo ángulo. Entonces, la derivada del ángulo es 2 por coseno. Ya lo reescribí. ¿Bien? En la pregunta 3 habíamos anotado que solamente veo la regla de la suma. Dentro de cada término no hay más, no hay cociente, no hay producto, simplemente son términos individuales, se puede decir. Y aquí aplicaríamos la regla de la raíz, perdón, la fórmula para un radical. Entonces, aquí aplico sí, copié bien, derivada, derivada, derivada. Entonces, cuando ya voy a derivar, veo que el índice del radical es 3, entonces la fórmula decía U' sobre el índice del radical por la misma raíz y todo el radicando elevado a n-1. Aquí entonces la derivada de lo que es el radicando sería 4x dividido entre el índice del radical que es 3 por la misma raíz y todo lo que está acá dentro del radicando elevamos al cuadrado. Luego aquí vemos que es una función potencia. ¿Qué significa eso? Ya tienen las fórmulas. La derivada de u, que va a ser simplemente 1, por lo mismo por logaritmo natural de 5. La derivada de tangente, sabemos que se deriva el ángulo, que sería 15x a la cuarta por la función secante al cuadrado del mismo ángulo. ¿Llegaron a ese resultado? ¿Alguien? Yo, ingeniero. Muy bien. Pasamos a la pregunta 4. En la pregunta 4 vemos que hay 3 términos. De entrada usamos la suma, regla de la suma. Pero ya cuando nos concentramos en cada término, vemos que aquí hay un producto. Entonces, a todo esto es U y todo esto es B. U por B. La derivada del logaritmo en base 10, ya conocen la fórmula. Derivamos esto sin derivar por la derivada de la exponencial, más la derivada de la función trigonométrica coseno, menos la derivada de una función potencia. Entonces acá, la derivada de esta expresión es U' sobre U, entonces la derivada de X es 1 sobre X, por lo mismo de la función exponencial. Sin derivar, vuelvo a copiar. Aquí, lo mismo vuelvo a copiar, pero acá debo derivar. ¿Cuál es la derivada de E a la U? U' baja a derivarse, que sería 2X, y vuelvo a copiar por lo mismo. En este caso, la derivada de coseno de U es menos la derivada del ángulo por seno. La derivada de su ángulo sería menos 3 por seno de 3 veces X. Acá tenemos la función potencia, igual ustedes conocen, baja el exponente, se deriva, sería la derivada de 2X es 2, por lo mismo y por logaritmo natural de 3. ¿Alguien ha llegado a esa expresión? Yo, ingeniero. Muy bien. Muy bien, entonces si hay algún error que han cometido, está bien, vale equivocarse, están practicando. Hay que ir mejorando, ¿sí? No sé si están copiando, espero o paso a otros ejemplos. Tienen que copiar, por favor. Bien, entonces estimo que van a demorar unos 5 minutos. Sí. Ya, está bien, copio.
Bien, ¿cómo les fue? ¿Ya terminaron de copiar? Sí, no, Un minutito más, ingeniero. perdón, Un minutito más, por favor. les falta el 4. El 4 falta un ratito. Ya está bien, 3 minutos más entonces. Inge, Ya está. Sí, Diego, adelante. Inge, en la 4 no sería separarlo el logaritmo en base 10 de x por la exponencial elevado a x cuadrado. Eso, y recién, o sea, la derivada de todo eso más la derivada del coseno de 3x menos la derivada de 3 elevado a 2x. No le entiendo, separar dónde, porque acá estamos aplicando, veamos la pregunta. O sea, aplicar la regla de la suma, pero todo dividirlo en 3 partes. Una parte que sea el logaritmo de x en base de 10 por, por la exponencial elevado a x cuadrado, 1. Después, más la derivada de coseno de 3x menos la derivada de 3 elevado a 2x. Sí, ¿No sería así? sí, es correcto. Porque mira, aquí la primera parte donde esta parte es producto. Ya está desarrollado el producto. U por B más U por B' más la derivada de coseno y la derivada de la función potencia. Ay, perdón, no está viendo mi. Ahora sí. ¿Sí? Entonces, aquí en la primera parte es el producto. En esta parte ya se ha desarrollado el producto. Y después por separado las otras dos funciones. No entiendo cuál era su observación o su pregunta. Es que recién me di cuenta que usted lo multiplicó el logaritmo en base 10 con la exponencial, ¿no? Sí, correcto. Entonces acá era, es logaritmo en base 10 por la exponencial. Entonces esto sería la derivada de todo esto sin derivar, más sin derivar por la derivada. Que Ah, sería todo esto. ya. ¿Sí?
Muy bien. Entonces, supongo que han terminado de copiar y han visto sus errores. Voy a volverles a mandar otros ejemplos para que hagan. Pasemos a la otra hoja. Vamos a poner ejercicio 5. Primero van a identificar las reglas que se van a aplicar. Bien, entonces, para la pregunta 5, si usted tiene raíz cuadrada 7x al cuadrado más 10x al cubo menos seno inversa de 2x más coseno de 4x por la exponencial de e a la x. Número 6. Logaritmo natural de 7x al cuadrado más 2x más la raíz quinta de 7x al cubo menos coseno de 8x al cuadrado por la función cotangente de 2 veces x. Número 7. La derivada de la función trigonométrica dividido entre la función 3 elevado a 2 veces x menos tangente del ángulo 5x al cubo por la raíz cuadrada de 3x al cuadrado. Bien, entonces, primer paso, ya saben, tienen que identificar qué reglas de derivación van a aplicar y luego hacen las derivadas empleando las tablas de derivación. Para esta actividad son las 8:50. Tarea. Tienen que mandármelo hoy. ¿Cuánto tiempo estiman por pregunta? ¿Qué tiempo? Sí. ¿Más que suficiente? ¿10 minutos? 20. Sí. Hasta 20 las... minutos. Acá vamos a poner 9:05. Todos tienen que mandar al grupo de WhatsApp en este horario. Participación en clase y luego vamos a verificar sus respuestas. Ingeniera, disculpe, ¿y hay grupo de WhatsApp? Ay, no, perdón, sí, se me fue. Voy a armar ahora el grupo de WhatsApp y les paso el enlace al chat de la clase. Bien, ustedes concéntrense en los ejercicios, luego les voy a pasar el enlace.
Bien, cumplió el tiempo. Una consulta. Willy Andrés está en este grupo. ¿Qué apellido, Lisa? No tengo registrado el apellido. Creo que hay un Willy Andrés, pero que está en física. Sí, no está. Entonces, alguien por favor anote su número de celular en el chat de la clase para armar el grupo. Bien, Cristian, gracias. Inge, disculpe, ¿está haciendo grupo de WhatsApp? Sí, pero suficiente con el número de Cristian. Ahora les paso el enlace. Allá, gracias. Muy bien, ya les he compartido el enlace para el grupo de WhatsApp. Pueden unirse en este momento.
Bien, si ya se unieron al grupo, vayan enviando una captura de lo que hicieron. Ingeniera, ¿sí o sí los tres hechos? Lo que hicieron, porque ya es hora. Ah, ya, está bien. Bien, jóvenes, no sé quiénes más hicieron, apenas son 4 de 38 que están en aula. El día viernes en la noche van a tener su primer examen procesual sobre el repaso de derivadas. Así que voy a compartir algunos libros y algún práctico para que ustedes vayan reforzando el tema de derivadas, y el día viernes, no se olviden, van a tener su primer examen procesual sobre el tema de derivadas. Entonces tienen que practicar ahora. Listo, ingeniera. Bien, Ingeniera. bien, muy bien. Vamos a quedar aquí, se pueden retirar. Nos vemos el día viernes. No, ingeniera. Hasta la Hasta próxima. luego. Hasta